Bienvenidos amigas y amigos a este contacto sin anestesia, cuando comenzamos una semana más informativa y por supuesto que tiene puesta el ojo sobre Venezuela, sobre lo que ocurre en nuestro país. Esta semana, en lo que respecta a mi podcast Sin Anestesia y también en los contactos que hacemos a través de YouTube y de otras plataformas informativas, el tema que ha tomado mayor auge, mayor importancia desde el punto de vista informativo para los venezolanos ha sido el referido a lo que dijera el día domingo el presidente Donald Trump con respecto a una entrevista que diera a un portal de noticias donde éste manifestaba que, de ser posible, él estaba de acuerdo con realizar, con el tener una reunión con el presidente que está en veremos en Venezuela, con Nicolás Maduro, con el presidente, pudiéramos decirlo, de facto de Venezuela. Esto causó muchas reacciones dentro de la oposición política venezolana y también dentro de algunos personeros que hacen vida política con respecto al tema de Venezuela en el exterior. Tanto que muchos llegaron a incluso disgustarse por el hecho de considerar de que habían sido unas declaraciones muy apresuradas por parte del presidente Trump al manifestar de que él tendría la disposición de reunirse con Nicolás Maduro, porque en cierto modo la publicación de la noticia trajo como consecuencia el que muchos pensaran de que Donald Trump estaba retirándole el apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Hay que estar claros para analizar toda la situación que involucra el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Juan Guaidó. Y hay que comenzar por el hecho de que han sido múltiples los recursos que se le han entregado a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó para que éste pudiera lograr el fin último del gobierno de transición, elecciones libres y cese de la usurpación. En consecuencia de ello, el gobierno de Estados Unidos, en este caso liderado por el presidente Juan Guaidó, no se ha hecho esperar en críticas hacia las acciones que ha emprendido el gobierno interino y que no han resultado en el fin último, que es el que Nicolás Maduro entregue el poder y pueda, por supuesto, de esa manera dar paso a la realización de unas elecciones libres que conlleven a, por supuesto, restablecer el orden constitucional en Venezuela. En consecuencia de ello, han sido múltiples las conjeturas que se han sacado, pero lo que podemos inferir es que este ha sido un llamado de acción. Esta opinión del presidente Trump ha sido un llamado de acción para toda la oposición, por el hecho de que o terminan poniéndose de acuerdo para tomar iniciativas que redunden en sacar a Maduro del poder, o seguiremos viviendo esta situación de no saber si Maduro sale este año o el próximo año o en 10 años del poder. Yo creo que ha sido un movimiento bien importante el que ha emprendido el presidente Trump con esta situación que ha fomentado al decir que quiere reunirse con Guaidó. Debemos considerar el hecho de que la reunión con el presidente de facto Nicolás Maduro solo se realizaría si ésta le permite obtener beneficios al gobierno de Trump. Y al parecer, de darse, ese va a ser el fin último de esa reunión. Que se le va a permitir, o esta le permitiría al gobierno de Trump lograr ganar una victoria importante, sobre todo para el presidente Trump cuando enfrenta en Estados Unidos en próximos meses un proceso electoral que pudiera, de no tomar acciones rápidas, pudiera ser ganado por el presidente Trump, pero por un margen bien pequeño. No sería el mismo margen que el que obtuvo en la elección pasada. ¿Qué nos hace pensar el que haya tomado esta decisión el presidente Trump? El que ha querido darle una especie de revolcón
a lo que están haciendo los líderes políticos en Venezuela. Porque por un lado se ha cuestionado el qué sucedió el 30 de abril, cuando se le dijo al gobierno que todo estaba listo para que militares se unieran a ese proceso de liberación de Venezuela y pudiera llegarse a sacar a Maduro del poder, y no ocurrió de esa manera. Otros, y el gobierno también se lo pregunta, ¿por qué el gobierno del presidente interino se ha negado en cierto modo a la creación de una coalición internacional que permita, desde el punto de vista militar o desde el punto de vista de la negociación política, el salir del gobierno de Nicolás Maduro? Y por otro lado está el hecho de que el dinero que se ha otorgado a la oposición venezolana, en líneas generales, no se ha logrado determinar si ha sido utilizado para lo que se le entregó. Existen muchas conjeturas con respecto a que el dinero que se entregó, por ejemplo, para la ayuda en Colombia, parte de ese dinero se perdió. Incluso hay investigaciones en la Fiscalía colombiana con respecto al manejo que se le dio a ese dinero. Incluso es noticia desde el punto de vista informativo del hecho de que diputados, cuando se estaban realizando las actividades en Colombia, utilizaron ese dinero para fiestar. Por otro lado, surge el famoso escándalo que involucra a un diputado zuliano, que ustedes han podido leer en el portal digital Verdades y Rumores, que vincula a un funcionario de Voluntad Popular, y que un reportaje hecho, que se los invito a que lo lean, por parte del colega Darwin Chávez, se desglosa cómo hubo un manejo de dinero que hasta ahora el diputado Lester Toledo, que es el principal señalado, no ha salido a dar la cara y a mostrar documentos de yo no hice eso, lo que se dice sobre mí es falso. Entonces está todo esto en juego, está todo eso en juego desde el punto de vista de la opinión pública y desde el punto de vista de cómo se han llevado los acontecimientos. Y yo creo que esto que ha hecho el presidente Trump es parte de hacer que la oposición venezolana se reorganice, reoriente la lucha y pueda de esa manera llevar a la consecución los objetivos que se plantearon, que son originalmente lo que ya muchos hacen chanza, juego de lo que se planteó, que fue cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En otro orden de ideas, yo creo que también esta posición que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también va en contra de ese juego macabro en el que han querido participar nuevamente partidos políticos en Venezuela para ir a un proceso electoral con el gobierno de Maduro, y ahora con ese otro prostíbulo, ese otro mamotreto que montaron con la designación de los miembros del Tribunal Electoral, del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esta pudiera ser considerada una de las últimas advertencias que da el gobierno de Estados Unidos a la oposición venezolana, porque no cabe duda de que el país que más apoyo ha presentado a la oposición venezolana, el país que más elementos le ha brindado a la oposición venezolana en cuanto a apoyo económico y diplomático, ha sido Estados Unidos. Y se ha dejado a un lado ese apoyo por apetencias políticas y por el dinero que hay detrás en cuanto al manejo por parte de muchos venezolanos. Yo creo que estas declaraciones del presidente Donald Trump han de haber puesto a pensar a muchos líderes políticos, sobre todo a los que forman parte de ese círculo cerrado en el que se involucra el presidente interino Juan Guaidó. En otro orden de ideas, es importante que toquemos el caso de la detención en Cabo Verde de Alep Saab, quien se dice es el principal testaferro del gobierno del borrico Nicolás Maduro, y que ha sido detenido en Cabo Verde. Esta situación, esta detención en Cabo Verde ha despertado ánimos por parte de muchos personeros políticos opositores en el exterior, porque sería una victoria si se lograse que este señor fuese extraditado a Estados Unidos. Pero hablando honestamente, tenemos que recordar que lo mismo ocurrió cuando se detuvo en Aruba a el general
el general Carvajal, y de dicha situación se generó todo un tema diplomático que concluyó en la no entrega del general Carvajal a el gobierno de Estados Unidos, en este caso a la DEA. En Estados Unidos, en la actualidad, ocurre lo mismo. Se está tratando de manera, por todos los medios, en lograr que Cabo Verde entregue a el general, entregue, en este caso no al general, sino a Alex Saab, al gobierno de Estados Unidos. Pero es importante recordar que no existe por parte de esta jurisdicción tratado de extradición. En consecuencia, yo considero, desde el punto de vista objetivo, que no se va a llevar a cabo la entrega. De llevarse a cabo la entrega, que es lo que todos los venezolanos queremos, esta sería condicionada. Y esas condiciones, de seguro, han de haber sido manejadas por parte de el gobierno de Estados Unidos junto con el gobierno de Rusia y Cuba, quienes eran los que estaban pulseando para no entregarlo. Sería muy importante para los venezolanos el que este señor pudiera rendir cuentas ante el gobierno de Estados Unidos y ante la justicia americana, porque se hace la connotación, se hace la analogía de que el hecho de que este señor esté ante un gobierno en Estados Unidos significaría como que haya sido detenido en su momento el contador de Pablo Escobar. Es un hombre que sabe los mapas financieros del manejo del dinero de Nicolás Maduro, sabe con quién se hacía negocios, escúchese bien, con quién se hacía negocios de gente de oposición y gente del chavismo para obtener dinero del Estado, porque el número de dinero que se robó al Estado de la unión de los negocios del señor Saab supera los ceros posibles en las calculadoras de los venezolanos. Y el hecho de que este señor funja como informante importante, pudiéramos decirlo, para la Fiscalía de Estados Unidos, va a redundar en un beneficio importante para lograr desarticular la mafia internacional que ha montado el gobierno de Nicolás Maduro y que logró enriquecerse y lucrarse durante muchos años con la mampara de empresas creadas para obtener dinero del Estado y también con la fachada que le permitieron muchos líderes opositores porque estaban metidos también en el negocio. Ese es otro tema que está en la palestra pública noticiosa esta semana y que por supuesto estaremos siguiendo al detalle para que ustedes también se mantengan informados. Los invito a que me sigan acompañando todos los lunes en mi columna Sin Anestesia. Ahora también, no solamente a través de verdadesyRumores.com, sino también a través de el Magazine 24 WordPress para toda Argentina. También Noti Actual y la plataforma del semanario El Venezolano News. Pueden también seguirnos en YouTube, Germán Paredes News, y también en Instagram y Facebook como Germán Paredes R. Toda la información del acontecer informativo y mucho más, sin filtros, sin ningún tipo de línea editorial, usted la va a obtener aquí, a través de mi canal Sin Anestesia. La próxima semana les prometo una entrevista con el periodista Darwin Chávez, donde estaremos tocando el tema de esa importante investigación que realizara contra el diputado de Voluntad Popular, Lester Toledo, quien estaría involucrado en un manejo inadecuado de donaciones y de importantes cantidades de dinero en dólares que fueron otorgadas a la oposición venezolana para que ésta obtuviese la tan anhelada ayuda humanitaria. Los esperamos el próximo lunes aquí en Sin Anestesia con su servidor, Germán Paredes. Gracias.